Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. En medio de la oscuridad que estamos viviendo, necesitamos urgentemente la luz de la palabra de Dios. Si algo necesitamos nosotros es una guía para no caer en esos entuertos que llevan a las personas a sufrir la cárcel, el escarnio, la vergüenza. Cualquiera de nosotros, si no tiene una luz que le muestre el camino, puede caer en situaciones terribles. Hay algunas personas que se ufanan de nunca haber caído en una delincuencia, en un pecado, pero en parte es porque no han tenido la oportunidad de caer, porque es muy fácil ser tentado y es difícil decir no cuando la tentación llega. Por eso me gusta lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia es la que nos enseña cómo debemos nosotros conducirnos como patronos, como obreros, como esposos, como hijos. Si nosotros seguimos las instrucciones que dice la palabra de Dios y las ponemos en práctica, no vamos a caer en estos problemas serios de falta de ética, de moral, de honradez, de integridad. El cristiano tiene que ser el primero en decir no a la corrupción. Basta ya a la malversación, no al pecado. Lamentablemente, el pueblo a través de los siglos ha vivido en oscurantismo, ha vivido en desconocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Por muchos años, la Biblia no llegó a las manos del pueblo y por eso hubo tanta injusticia en el mundo. El pueblo desconocía lo que decía la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Juan capítulo 8 y versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En la época del presidente Abraham Lincoln, en la guerra de la secesión, esa guerra en la que se procuró la libertad de los esclavos, se firmó un decreto de liberación de los esclavos. Pero muchos dueños de esclavos lo que hicieron fue recibir ese decreto y guardarlo en una gaveta para que sus esclavos no se enteraran de que ya eran legalmente libres. Y por años siguieron trabajando como esclavos, aunque el decreto ya decía que estaban libres. Y este es el problema cuando la gente ignora lo que dice la Biblia, desconoce lo que Dios ha decretado ya a favor de sus hijos. Nos pasa la de aquel hombre que hizo un viaje en un transatlántico, pero como no tenía más dinero que para comprar lo del boleto, compró una lata de galletas de soda y un frasco de jalea, y cada vez que era la hora de la comida, pues él se iba a su camarote a comer galletas de soda con jalea. Todos los demás iban al comedor a disfrutar de los grandes manjares, viandas y buffets que ahí les servían. Hasta que alguien que lo observó le dijo ya el último día: ¿y usted por qué nunca viene a comer con nosotros? ¿Tiene alguna dieta especial? Dijo: no, es que yo no tengo dinero suficiente para ir y comer con ustedes esas viandas suculentas que tan rico huelen. Entonces me traje una milata de galletas de soda y jalea, y así me he sostenido durante todo el viaje.
¿No mira que cuando usted compró su boleto ya estaba incluida la comida? Hay muchas personas que viajan por este mundo sufriendo escasez, enfermedad, depresión, tristeza, amarguras, temores, angustias, pobrezas, innecesariamente. ¿No se han dado cuenta que en la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario nos dio un boleto de vida en abundancia, todo incluido? Y usted no necesita estar pasando penas, angustias, enfermedades y vicios, porque el Señor en la Biblia nos ha dejado todo incluido. Aquí tenemos en el Señor vida en abundancia en la tierra, vida eterna en el cielo, poder para vencer el pecado, poder para decir no a nuestras tendencias de pecaminosidad. Pero por eso es que el diablo se ha propuesto a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del evangelio. Allá por 1993 me invitaron para ser el predicador de una gira en la que estaban cantando Marco Duit, Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, y mi esposa y yo pues éramos los expositores en muchas de sus actividades. Llegamos a Argentina, a Rosario, al Newell's Old Boys, un gimnasio grande en donde pues ahí estuvo Maradona y muchos otros famosos siendo parte de ese club. Se llenó el club, prediqué esa noche, hicimos el llamado, muchos convertidos, después nos bajaron hasta el fondo del club y estando hasta abajo, en las meras entrañas de ese edificio, apagaron la luz. Y nos quedamos todos en tinieblas. ¿Y ahora cómo hacer para salir de ahí si ninguno de nosotros conocíamos? En eso me recordé que yo cargaba en una bolsa que no me gusta cómo le llamaban, mariconera, una lamparita que me había regalado un amigo médico. Saqué la lamparita, la encendí. Y con esa lamparita salimos todos hasta la calle. Porque ¿quién con una luz se pierde? Creo que ahí se inspiró Marcos para escribir: enciende una luz. Si algo necesitamos nosotros en esta vida es una luz, una guía, algo que nos muestre el camino. Y por algo es que Dios nos ha dado la Biblia como una luz para mostrarnos el camino que debemos seguir en la vida. Nosotros no debemos permitir que el diablo nos aparte del verdadero significado, sentido de la palabra de Dios. Hay conceptos equivocados de la Biblia. Un concepto equivocado de la Biblia es este: la Biblia puede ser entendida solo por muy pocas personas. Esto es muy equivocado. Dígale a su vecino: la Biblia puede ser entendida por usted. Sí, usted, aunque le han dicho que es bobo, usted puede entender la Biblia. Sí, a través de los siglos la iglesia tradicional manejó el concepto de que solo ella podía interpretar la Biblia. Al nivel de las más altas jerarquías, el pueblo no podía interpretar la Biblia. Por eso no tenían acceso a la Biblia, por eso tenían casi prohibida la lectura de la Biblia. Y además, como la mayoría eran analfabetas, pues no podían leer la Biblia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, todo padre debía enseñar a sus hijos los principios de la Biblia. Abra su Biblia en Deuteronomio 6:4. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Si Dios le pidió a los padres que inculcaran estos principios a sus hijos, fue porque sabía que los padres podían entender e interpretar estos principios bíblicos. Y por eso es que algunos judíos ortodoxos todavía hoy en día se colocan aquí en la frente una cajita para recordar algunos de los mandamientos del Señor. En las casas de los judíos usted va a encontrar una piececita de metal atornillada en la puerta que le llaman mezuzá. Adentro de esa cajita hay un papelito con este pasaje bíblico que hemos mencionado. Y al salir lo tocan y al regresar lo tocan para mantener presente que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Si algo debemos nosotros comprender es que la Biblia puede ser entendida y puede ser enseñada. Vámonos al Nuevo Testamento, Hechos 4:13. En el Nuevo Testamento, los discípulos, sin ser letrados, interpretaron la Escritura. Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Gente, ¿de qué clase eran? Dice, sin estudios ni preparación. Dígale a su vecino, ¿vos sabés más que Juan? ¿Vos sabés leer? Dice, eran gente sin estudios ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Pedro y Juan iban subiendo junto a las escalinatas del templo. Se encontraron con un cojo de nacimiento y le dice Pedro, no tengo plata ni oro. Igual que usted que vino hoy gafo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y el cojo qué pasó? Sanó y entró brincando en el templo. Pedro y Juan no habían ido a la escuela. Pedro y Juan no eran gente muy preparada, pero era gente que conocía la palabra de Dios y creía la palabra de Dios y aplicaba la palabra de Dios a la vida. Por eso es tan importante que nosotros seamos gente que entendamos que la Biblia sí puede ser interpretada por las personas comunes y corrientes. Existen principios hermenéuticos que nos permiten entender la Biblia. No se asuste, hermenéutica significa arte de explicar, traducir o interpretar textos. Es cierto también que existen distintos géneros literarios en la Biblia, pero la Biblia no es un libro oscuro. La Biblia no es un libro ¿qué? Oscuro. La Biblia no es un libro oscuro que solo pocos pueden leer y entender. Es más, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, es decir, griego común, es decir, del pueblo. Jesús ni siquiera enseñó en hebreo o en arameo, enseñó en griego koiné, en el lenguaje común y corriente. Voy a cumplir en agosto 50 años de predicar el evangelio y hoy en día sigo predicando de la misma manera, una forma sencilla, para que me entienda el más bobo de ustedes y me entienda el más culto de ustedes. El mensaje debe de ser sencillo. No se trata de impresionarlo a usted con palabras rimbombantes, sino de que usted entienda. Recuerdo un compañero que estudiaba conmigo en la escuela bíblica. Él le gustaba impresionar a la gente con palabras rebuscadas y la gente se quedaba como con la boca abierta pensando, ala, qué bien habla este señor. Pero al final les preguntábamos, ¿y qué dijo? No sabían. Lo importante es que usted entienda. Dígale a su vecino, entienda. Eso es lo que importa, que usted entienda. Si usted no entiende, ¿de qué sirve tanto hablarle acá? Ahora les tengo una noticia. Para ayudarlo en esta tarea de entender la Biblia,
Próximamente estaremos lanzando otro nivel en la Facultad de Liderazgo con el título ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cuántos quieren estudiar un poco más en la Facultad de Liderazgo? Bueno, ¿cómo entender la Biblia? Ya viene, así que vaya preparándose para que pueda usted también estudiar. Esto merece un fuerte aplauso, ¿sí o no? Así que la Biblia puede ser entendida por todos. Mi consejo entonces es lea la Biblia todos los días de su vida, por lo menos un capítulo al día, y anime a sus parientes y amigos a hacer lo mismo. Un poquito al día. ¿Cuántas vacas se ha comido usted en la vida? Mire, si empezamos a sumar todos los pedazos de carne que usted se ha comido en la vida, de repente ya se comió más de una vaca. De pedazo en pedazo se acabó la vaca. Igual la Biblia, cómasela de versículo en versículo, de capítulo en capítulo, y cuando sienta, usted tendrá toda la Biblia dentro de usted. Concepto número 2, concepto equivocado número 2. La Biblia puede significar lo que sea para distintas personas. Usted es equivocado. La Biblia no significa lo que usted quiere que signifique para usted, o lo que usted quiere que signifique para su esposa, o lo que usted quiere que signifique para su amigo. No existe la primera carta a los guatemaltecos. Existe la primera carta a los corintios. Existe la carta a los efesios. Pero una carta a los argentinos, a los guatemaltecos, a los mexicanos, no existe. Debemos entender primero qué significó la Biblia para las personas a las que le fue dada, luego aplicarla a nuestra vida. Por lo que la Biblia no habla a cada quien de manera distinta. Tiene un propósito específico en cada uno de sus pasajes bíblicos. ¿Por qué leerla entonces? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, se aplica a todo tiempo y a toda cultura. La Biblia fue inspirada ¿por quién? ¿Y se aplica a quién? A todo tiempo, a toda cultura. Dios es eterno, Dios es permanentemente presente en sus enseñanzas. Segunda Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Porque Dios inspiró la Biblia, el mensaje se originó en él y permitió que sus siervos la escribieran, transmitiendo su mensaje libre de error. La Biblia se aplica a todo tiempo y a toda cultura. Es más, la Biblia es el único libro que siglos después sigue siendo relevante. La vida de un libro es muy corta, pero la Biblia sigue impactando vidas porque Dios es su autor y el mensaje se originó en él. Debemos leer la Biblia porque la Biblia fue dada a través de seres humanos en un tiempo en la historia, en otro idioma y en otra cultura. Debe ser interpretada. Digamos que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Esta nos habla a cada uno de nosotros, pero cada pasaje no puede significar una cosa para una persona y otra para otra persona. Debe significar lo que significó para los cristianos en la ciudad de Filipos, a quienes Pablo escribió. Por eso el mismo libro nos da evidencia interna de su propósito y de la relación del autor con los destinatarios. Por eso entender la evidencia interna del libro, por qué se escribió, a quiénes se escribió y por qué se dijo lo que se dijo, en donde se dijo, nos permite encontrar el significado de la escritura. ¿Cuántos conocen qué dice Filipenses 4:13? A ver, pregúntele a su vecino si lo sabe. Filipenses 4:13. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que nosotros podemos ser Superman. ¿Qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, esa carta la escribió Pablo a los filipenses. ¿Saben de dónde la escribió Pablo? Desde la cárcel. O sea que ¿puede un siervo de Dios ir a la cárcel? Pues si de repente caigo yo en la cárcel, les ruego que se acuerden de mí, como los filipenses se acordaron de Pablo. Lo que hicieron los filipenses fue enviar a un miembro de la iglesia de Filipos con una ofrenda para ayudar a Pablo, que estaba preso por predicar el evangelio. Estar en una cárcel no es nada bonito. Yo he estado orando en estos días por los que están presos, porque sean culpables o sean inocentes, están fritos ahí en la cárcel. Dormir en una carceleta no es cómodo. Dormir rodeado de delincuentes no es cómodo. Estar ya preso con un montón de delincuentes que le cobran la talacha. Eso en Guatemala quiere decir que le cobran dinero a usted para no ponerlo a lavar pisos, lavar inodoros, hacer trabajos deshonrosos. Y Pablo estaba en una cárcel. Recibe la ofrenda de los hermanos de Filipo, y entonces él les manda una carta agradeciendo. Y les dice: estoy preso, pero ya recibí la ofrenda que me enviaron. Y aquí en la cárcel, les dice Pablo, he aprendido a estar en abundancia y he aprendido a estar en escasez. Ahora estoy en abundancia, dice, porque ustedes me enviaron una ofrenda. Para todo he sido enseñado, dice, para estar en las buenas y en las malas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya cuando uno lee toda la carta se da cuenta de que ese todo lo puedo en Cristo quiere decir: puedo estar preso porque el Señor me da fuerzas para estar en medio de la cárcel. Puedo estar enfermo en un intensivo, en un hospital, porque el Señor me da fuerzas. Puedo estar a veces sufriendo el dolor de la muerte de un ser querido, porque el Señor me da la fortaleza para soportar la muerte de un ser querido. ¿Entiende ahora mejor cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y también dice ahí: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A cómo nos agarramos esa cita, verdad? Cada vez que queremos ir a un viaje a Disney, el Señor suplirá todo lo que nos falta. Cada vez que queremos un lujo, el Señor suplirá todo lo que nos falta. Y de repente aparece una mordida por ahí y el Señor suplió todo lo que nos falta. No es así. Esa promesa la escribió Pablo para aquellos hermanos que se habían metido la mano en la bolsa, se la habían vaciado y le habían enviado a él su ofrenda. Como a ellos sí les faltaba. ¿Por qué les faltaba? Porque le habían dado a Pablo lo que tenían. Cuando usted da una ofrenda, cuando usted da un diezmo, cuando usted da una promesa de fe, entonces le falta, Dios suple. Pero si usted es más agarrado que una viejita bajando de las gradas, no le va a faltar, el Señor no le va a proveer. Por eso es importante que nosotros conozcamos el contenido de las cartas en la Biblia. Recuerde, la Biblia no puede significar lo que sea para distintas personas. Por eso lea la Biblia siempre tomando en cuenta su contexto literario e histórico. Tradicionalmente se dice: un texto sin contexto es solo un pretexto. No podemos leer la Biblia y aplicarla al hoy si primero no entendemos su contexto literario. ¿Por qué se dijo esto aquí y cómo encaja con el texto que lo antecede y que lo precede? Tampoco podemos entender la Biblia si no tomamos en cuenta el aspecto histórico. ¿Quién era el autor? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿El autor los conocía? ¿En qué momento de su vida estaban el autor y los destinatarios? La Biblia no puede significar lo que sea para distintas personas. Lea la Biblia siempre tomando en cuenta su contexto literario e histórico. Concepto número 3, equivocado. La Biblia tiene dos tipos de enseñanza: leche y carne. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Ahí lo que enseñan en esa iglesia es leche, pero lo que enseñan en tal iglesia es carne. Concepto equivocado.
La Biblia tiene dos tipos de enseñanza, leche y carne. Y por eso algunos dicen, ay, me voy a cambiar de iglesia porque quiero una enseñanza más profunda. ¿Ha escuchado a alguien utilizar esta expresión? ¿Por qué será que con el mismo argumento a veces un miembro de la iglesia A se mueve a la iglesia B, pero a la vez un miembro de la iglesia B se mueve a la iglesia A? ¿Qué puede estar mal? Lo que está mal es el concepto equivocado de que la Biblia tiene dos tipos de enseñanza, leche y carne. La leche es vista como lo que no quiero y la carne vista como lo que anhelo. Para estas personas, la Biblia tiene dos tipos de enseñanza, leche y carne. Hay iglesias que enseñan leche, nos dicen, y hay iglesias que enseñan carne. La leche es vista como lo que no quiero porque como que no lo necesito. Eso ya lo sé o hace sentido, es fácil de entender. La carne es lo que anhelo, una enseñanza extraña que no muy entiendo, pero que el que está en la plataforma enseña con gracia y aún así todavía no muy la entiendo. Eso quiero, pero ¿de dónde vienen esos conceptos equivocados? De la incorrecta interpretación de pasajes como el que vamos a estudiar en Hebreos 5:12. Vean lo que dice Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. ¿Qué deberían ser a estas alturas? Maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. ¿Cómo es? ¿Un niño de qué? De pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí el asunto no es el alimento leche o carne. Aquí el problema es la persona que ha sido alimentada. Pablo les dice, ustedes han estado tanto tiempo aquí en la iglesia y deberían ser ya maestros. Dígale a su vecino, usted ya debería ser maestro. ¿Cuántos años tiene de venir a la iglesia? ¿Cuántos años tiene de oír las prédicas? 52 prédicas al año, 52 visitas a la célula, 52 mensajes en la radio cada día, 52 veces que mira el programa de televisión cada domingo. Usted ya debería ser maestro y sin embargo, en vez de estar enseñando, todavía necesita ser enseñado. Hay quienes tienen de estar en la iglesia 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, pero todavía son como niños de pecho. ¿Cómo es un niño de pecho? Un niño de pecho es un total dependiente del cuidado de otros. Si no le dan de comer, no come. Si no lo bañan, no se limpian. Si no lo cambian, no se cambia. Y hay personas que tienen años de estar en la iglesia y como dice Pablo, debiendo de ser ya maestros, hay que volverlos a ser enseñados. Siguen siendo dependientes. Un niño de pecho se ensucia todo, apesta todo y si no se baña, se queda así. Alguien lo tiene que bañar. Alguien le tiene que quitar las embarradas que tiene. Y por eso es que tenemos cristianos que a veces están en la iglesia por 20 años y son los primeros en caer en un negocio ilícito, en una práctica de fornicación, en una práctica de celos, de ira, de contiendas, de pleitos, porque son niños de pecho. Lo que necesitamos nosotros es gente que asimile los alimentos de la palabra, crezca y se convierta en un adulto. Pregunto, un adulto también se embarra, pero se limpia solo. También se ensucia, pero se baña solo. Un adulto ya sabe comer bien. Se supone que sabe comer bien.
pero en vez de comer a veces se harta. Todos los pellejos del pollo se los come. Aprovecha todas las ofertas de hamburguesas para llenarse de colesterol y de triglicéridos. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. La Biblia no es dos clases de alimentos, uno leche y otro carne. Lo que tiene es dos clases de personas, un niño y un adulto. El niño es incapaz de defenderse, el niño es incapaz de alimentarse, el niño es incapaz de cuidarse, el niño vive solo para pedir, depender. En cambio, el adulto vive para dar, vive para servir, se cuida a sí mismo. Ahora la pregunta es, dígale a su vecino, ¿es usted niño de pecho o es adulto? Esa es la pregunta ahora. Sí, tengo muchos años de venir a la iglesia, pero ¿soy niño de pecho o soy un adulto? Todavía dependo para que me hagan todas las cosas o yo puedo ayudar a otros a hacerlas. En Hebreos 5:11, o sea, unos versículos antes de los que ya leímos, dice el autor: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. A ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, dice Pablo. ¿Cuántos tienen hijos así? Usted les habla, les entra por un oído y les sale por el otro. Mi hija, no salga con ese marero. Allá va la terca. Mi hijo, no salga con esa patoja regalada. Ahí va él. Les entra por un oído, les sale por el otro. ¿Cuántas veces les he dicho yo a ustedes aquí? No se endeuden. Ahorren primero, compren después lo que necesitan. ¿Cuántas veces? Y luego vienen, ay, pastor, estoy endeudado. Hipotequé mi casa, perdí mi casa. ¿Por qué? Por bobo. ¿Se lo dijimos o no se lo dijimos? No usen sus tarjetas de crédito a menos que las puedan pagar completas a fin de mes. Pero terco, ahí va el tarjetazo. Se casan y quedan hasta aquí de deudas y se cumplen ustedes hasta que las deudas nos separen. Entonces, el problema no está en la comida. Otros han oído la palabra y la han creído y la han puesto en práctica, y son gente adulta, gente madura, gente estable, que manifiesta carácter cristiano. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Es señal de madurez o de infantilismo espiritual el que llega un hijo a su casa y le dice: papá, traje a esta muchacha, me cae bien, quiero que me ayudes a hospedarla en la casa y mientras tanto yo voy a tener relaciones con ella? ¿Será correcto eso que dicen ustedes? No. Una persona madura le dice: mi hijo, así no es la cosa. ¿Usted quiere tener mujer? Cásese. Pero está maduro económicamente, está maduro psicológicamente, está maduro espiritualmente para aguantar los embates que implica la vida. No es que hay alimento de leche o de carne, es la gente que, debiendo ser ya maestros, siguen siendo necesitados de volver a ser enseñados. Lo que nos muestra es que aquellos cuyas vidas no han sido transformadas por el Evangelio de Jesús, es necesario que se les vuelva a enseñar lo elemental, el corazón del Evangelio, porque no distinguen todavía entre lo bueno y lo malo. Distinga entre lo bueno y lo malo. Me da dolor ver a personas que han crecido en la iglesia presas por no distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a veces no presos en la cárcel, pero presos en sus propias concupiscencias por no distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuarto concepto equivocado sobre la Biblia. La Biblia importa, pero la revelación que Dios le da a mi líder es superior. Tenga cuidado. Tenga cuidado si usted tiene un líder que está recibiendo revelaciones y le dice: el Señor me reveló tal cosa.
Tenga cuidado, porque la revelación de Dios ya fue dada en su totalidad y está aquí en la Biblia. Cualquier revelación que alguien tenga no tiene la autoridad divina que tiene la Biblia. Ya leímos en 2 Timoteo 3:15 al 17 que la palabra es sabiduría, es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Ya fue dada toda la revelación de Dios, o Dios continúa revelando hoy cosas que no están en la Biblia a través de sus siervos. Ya fue dada toda la revelación de Dios. Cualquier hombre que viene y diciendo, Señor me reveló tal cosa. Por eso existen muchas sectas que han sido inspiradas en la revelación que un ángel le dio a un siervo y han escrito el libro por el autor fulano de tal. Ese libro no tiene autoridad divina. La única autoridad divina está en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Cualquier otro libro no tiene ninguna autoridad divina. 1988, un famoso predicador de Guatemala, una iglesia muy grande en Guatemala, habló a todos sus líderes y les dijo, hay 88 razones por las que Jesús podría venir en el 88. El Señor me lo ha revelado. Yo tenía el librito de un gringo que lo escribió, así se llamaba, 88 razones por las que Jesús podría venir en el 88. Ese año, gente dejó de casarse, gente dejó de graduarse, gente dejó de trabajar, gente dejó de estudiar, gente dejó de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Por una revelación falsa que tuvo un hombre y la trasladó a su iglesia. No crea cuando alguien viene y dice, el Señor me reveló. Mentira. Ahí el Señor le hizo entender lo que dice la Biblia a veces. Sí, usted y yo a veces comprendemos y logramos entender lo que dice la Biblia, pero una nueva revelación no la está dando el Señor hoy a ningún hombre. Por eso es que Apocalipsis 22:18 dice, a todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos hoy. Así que si a usted le parece que escuchó un gran mensaje de un predicador, pues está bien, dígale, ¿qué mensaje el que dio el predicador? ¿Qué lección la que aprendí? ¿Qué enseñanza la que recibí? Pero yo no estoy recibiendo revelaciones, yo estoy leyendo lo que ha sido revelado, la palabra de Dios. Cualquiera que venga pretendiendo que ha recibido una revelación es un falso profeta, es un predicador engreído que está diciendo cosas pretenciosas porque la revelación ya está dada y usted la puede leer aquí en la Biblia, aquí la va a encontrar. Termino leyéndole Hechos 17:10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Me encanta lo que hacen los de Berea. Todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pablo enseñaba y toda la iglesia de Berea iba a revisar en la escritura a ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Nosotros tenemos que ser así. No debemos tragarnos ingenuamente cualquier enseñanza. Hay que ir a la Biblia, hay que ver si así dice la Biblia y entonces creerla y ponerla en práctica.
El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.